Qué bonito día nos ha tocado para reflexionar sobre la vida. Es un día lleno de feliz sol y de alegría para ustedes. Yo quisiera pedirles que nos pongamos de pie en este momento para hacer un minuto de silencio por los millones de niños abortados. Porque para ellos no hay a veces este silencio reparador y de petición a Dios, y en especial sabiendo que son niños inocentes que no pueden defenderse y que son entregados en el negocio del aborto por Judas por unos pocos pesos. Pedimos por ellos. Kadashna Tete Malkuta Tita Bereuta Que divise Maya and Lachmana plana shekom jom bejum Ushibok lana chobei Kedia fanachna shebakna lecheibi Wel tahalna lenisio Elna peshina min Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tomamos asiento. Lo que hemos escuchado es el Padre Nuestro en arameo, o sea que hemos rezado doblemente el Padre Nuestro, pidiéndole especialmente al Padre que acoja en su misericordia a todos estos niños que mueren.
Quisiera en este momento, sobre todo, que podamos hacer un ejercicio de oración. Quisiera que por un momentito hiciesen mucho silencio, se recojan en el interior, cierren sus ojos, porque vamos a reflexionar poco a poco sobre la vida. Ya les diré en el momento en que pueden abrir sus ojitos. Usemos la imaginación por un momento, porque esta facultad nos permite proyectar imágenes, la imaginación visual. Miren en este momento, en su interior, a un pájaro. Otro ejercicio que podemos hacer miren, un día soleado como este, en el interior de su corazón, lleno de vida, lleno de voces. Imagínense una semilla bajo tierra que cuando encuentra el lugar propicio, la humedad, el calor, comienza a expandirse, a dilatarse, a crecer, se arraiga en la tierra y poco a poco comienza a crecer ese tallo. Toda esa virtualidad inmensa de vida que tiene la semilla se va desarrollando, crece, se hace un árbol, vienen las flores, los frutos, una sombra hermosa. El Salmo 1 hace referencia a que el hombre es como el árbol. Pues viene bien esta imagen para referirnos sobre el hombre. Ese árbol algún día morirá, y a lo mejor será cortado, y con su madera buena se harán los muebles de casa, es decir, sigue siendo útil a pesar de que ya no tiene vida. Dejemos por un momento la imagen visual y vamos a la memoria auditiva. Recuerden en este instante el ladrido de un perro. A lo mejor tu perrito en casa. Vamos a otra, diríamos, imagen audible. Por un momento nos retiramos al patio de una escuela donde vemos tantos niños jugar, ríen, hacen sus juegos, gritan. Como vemos,
todo esto es la vida. Muchas veces no nos damos cuenta de la grandeza de la vida. Por eso este ejercicio. Todo lo que tiene vida se mueve, todo lo que tiene vida fluye. Y por eso a través de la observación, a través de este ejercicio, a través de nuestra imaginación y del reconocimiento de algunos sonidos de animales, de estos niños en el patio de una escuela, nosotros nos damos cuenta que existimos, nos movemos, que la vida está en torno nuestro. Esa vida que nos envuelve por todas partes. Qué bella es la vida. Por todos los seres que tienen vida, nosotros podemos reconocer a aquel que tiene la vida en sí mismo. Y ese es Dios. Dios no tiene la vida, sino que es la vida. Es, diríamos, la suprema vida, la suprema vitalidad. Y todo lo que está por debajo de él, que son criaturas, pues expresan en parte aquella misma vitalidad que quiere regalarnos Dios. Por analogía, nosotros podemos ir al Supremo Creador, ese Dios que es vida y que convida la vida a todos los entes creaturales. Tú has sido creado por Dios, tú eres conservado en la vida por Dios. Luego, la primera conclusión que podemos sacar de este ejercicio es la siguiente. Hay una suprema voluntad de Dios en realizar la vida. Una suprema voluntad de realizar la vida y de conservar la vida. Porque Dios no destruye nada de lo que hizo. Pueden abrir los ojos. Hemos hecho como una escalerita trepando por los seres vivientes, por algunos al menos, para poder llegar a ese primer principio vital que es Dios. Mas también nos podemos preguntar sobre el hombre, su voluntad con respecto a la vida, porque él también tiene sometida criaturas a su disposición. ¿Hasta dónde llega la voluntad del hombre a disponer la vida de otros seres? Yo creo que la pregunta no es ociosa porque nos intima a nosotros a darnos cuenta que muchas cosas, todas las cosas que viven dependen de Dios, pero hay muchas de esas cosas que viven que Dios ha querido dejarle sometido al hombre a su disposición, a su voluntad. Por ejemplo, nosotros estamos en la casa y cuando tenemos que comer, tenemos a lo mejor pan, tenemos legumbres, tenemos un pedazo de carne. Todo eso fue en algún momento algo vital. El trigo, el maíz para hacer la tortilla, la carne de la res o de lo que fuese, del cochinito, fueron elementos con vida en algún momento. Esos elementos tuvieron que morir y murieron bajo el arbitrio del hombre para estar a disposición nuestra, porque así lo quiso Dios. Fíjense que cuando
Dios creó a Adán, lo puso para que someta todo lo que le había regalado en el paraíso. Todo lo que era inferior a Adán, para que esté sometido al arbitrio de Adán, para que le sirviese a Adán y Eva. Mas el problema está cuando el hombre usa mal de su voluntad. Y por ejemplo, si bien los vegetales pueden estar a su arbitrio, no puede hacer una tala indebida del monte, del bosque. Para eso están las leyes protectoras forestales. Y ahora un poquito la ecología, que también cuida de la naturaleza de nuestro planeta. Vale decir entonces que sí tenemos a disposición algunas cosas, pero siempre de manera ordenada y prudente. Fíjense, en muchos lugares se tienen granjas de animalitos, los pollos, peces, que nos sirven para alimento. Y esos animalitos nosotros sabemos que los criamos, pero que algún momento tienen que morir. No estamos asesinando, cometiendo una crueldad, porque están a nuestro servicio. Dios lo ha querido así, pero sería una desmedida voluntariedad de sometimiento del hombre sobre los seres creados, y de repente el hombre matase los animales desproporcionadamente, como pasa que muchas especies se están extinguiendo en el planeta a causa de que no entendemos esta verdad. Luego, como sabemos, hay una voluntad del hombre que puede someter las criaturas en lo que tienen de vida. Mas la pregunta ahora es muy incisiva y estén atentos. ¿El hombre tiene disposición, libertad sobre otro hombre, sobre otro ser humano? Si decíamos que la libertad del hombre con respecto a los seres inferiores a él, ordenada y prudentemente, sí, puede matar una gallinita para hacer su caldo, mas no puede matar al hombre porque hay un estatuto primordial en el ser humano que no lo tienen todos los animalitos. Dicen por allí que todo niño viene con el pan bajo el brazo, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Pues bien, yo diría en realidad que todo hombre viene con un estatuto bajo el brazo, y en ese estatuto, en la primera página, si uno lo lee, dice: yo soy el que soy, yo soy Yahvé. A mí nadie me da la vida, sino que yo la doy. La vida es supremo don. Seguimos de a poquito pasando las páginas y encontramos no solo esto que he referido, que es lo de Moisés, yo soy el que soy, sino además encontramos en las páginas siguientes: no matarás, porque si matas, te las verás conmigo. El aborto, como sabemos, es un crimen abominable, es un asesinato. Curiosamente, el hombre llega no solo a la indiferencia, el padre Gerardo hablaba de la indiferencia en general hoy, el mundo moderno, sino a la irracionalidad de querer
justificar por todos los medios un negocio, porque el aborto es un negocio. Y entonces muchas de las personas que se les dan las píldoras o que le dan dispositivos intrauterinos o esto o lo demás, no tienen idea de lo que reciben porque el médico no les dice en realidad lo que están recibiendo. De lo cual muchas veces se siguen cientos de abortos. El hombre no puede disponer de otro ser humano, ni de otro ni de sí mismo. Es un estatuto vital que Dios pone bajo el brazo a todo ser humano, no te olvides. Por más pequeñito que sea, un niño tiene ese estatuto vital. Yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Yo doy la vida, tú no tienes el derecho de quitarla. ¿Cómo lo ven? Vamos siguiendo este proceso de razonamiento. Sería sumamente importante darnos cuenta, así como quien ojea un poquito a través de los diarios, a través de las noticias, esta irracionalidad del hombre. Recuerdo no hace muchos años apareció un curioso caso de un caníbal en Alemania. Se llamaba, o se llama porque está preso, Armin Meiwes. Este caníbal elegía sus víctimas, practicaba la antropofagia, es decir, se comía a sus víctimas, las elegía por internet. Luego las llevaba a su casa, las terminaba matando y después se las comía de a poco. Terrible. Un demente tal vez haría eso. La irracionalidad de esos pueblos antiguos donde se practicaba el canibalismo, pareciesen que están muy lejos de este mundo moderno donde se supone que somos muy avanzados, muy racionales. La irracionalidad se hace presente a cada paso. Días pasados leía en una de las noticias de una muchachita que antes de colgarse manifestó allí algunas frases por Facebook. Especialmente le dedicaba su suicidio al novio porque el novio le había hecho la vida de colores, de a cuadritos. Y entonces decidió colgarse y se sacó una última fotografía que pasó allí por Facebook por todas partes. La vida no es tuya. No eres dueño de tu vida. Dios es el dueño y Señor de la existencia. La vida es un don de Dios. Dios regala la vida y solo Él puede quitarla. Un poquito más podríamos observar de este mundo irracional que nos toca vivir y que ya en algún momento lo señalaba Pablo VI. Decía, si perdemos el respeto a la vida cuando está por nacer en primer instante, perderemos el respeto a la vida en su final. Y entonces pasa lo que está pasando hoy con respecto a la eutanasia. Aparecen sanatorios o tanatorios, como le llaman, para una muerte feliz, donde uno ya cansado de la vida dice, no más, yo ya no voy a vivir más. Luego se interna en el mes de noviembre, pongámosle así, del 2014,
y cuando quiere morir, bueno, más o menos por allí cerca de la Navidad. Entonces pasa su vida feliz y al final le inyectan algo, muerte feliz. Yo soy el Señor, esa no es tu vida. Yo soy el dueño de la vida. Primer estatuto fundamental que todo ser humano no debe de olvidar. Yo soy Yahvé, el que soy. Yo soy el Señor de la vida. Leía también que un sacerdote teólogo, Hans Küng, tiene esta enfermedad que le había dado a Juan Pablo II, que aquí preside este hermoso Congreso de la Vida. Y dice Hans Küng, ya estoy cansado porque el Parkinson me tiene muy mal. En realidad no es que proteste de la vida, estoy harto de vivir, así que me voy a internar en una clínica en Austria para morir feliz. ¿Qué les parece? Y es un teólogo de fama, le falta el respeto a Dios también y a su propia vida, y creo que toda su enseñanza, si termina con ese colofón final, su enseñanza, pues su enseñanza no sirve de nada. Está pasando en Europa, en muchos lugares que existen, tanto en Holanda como en Austria, están empezando a multiplicarse este tipo de tanatorios o clínicas de eutanasia, donde uno decide el momento. Y no solamente lo decide para sí, sino que lo puede decidir para otros. Si yo tengo, por ejemplo, un niño enfermo, pues entonces lo interno en una clínica y dejo allí que lo liquiden. No se llama eso asesinato, por más que le querramos llamar de otra forma. Fíjense que podemos quizás mencionar que el mundo de hoy es un mundo tan racional, tan científico, tan maduro, que pareciese que cuando nos referimos a los pueblos paganos, aquellos pueblos antes del cristianismo, como pueblos atrasados, mas han pasado 2000 años de cristianismo y no nos maravillamos de todas estas irracionalidades del hombre contemporáneo. Si uno pudiese sumar los abortos que se realizan por año, pues tendríamos que estar, así como los judíos cada tanto se reúnen por Auschwitz, por aquellos lugares terribles donde murieron tantos judíos, pues el mundo contemporáneo en un año mata millones de seres humanos con guantes blancos. ¿No se llama eso irracionalidad? ¿No se llama clamor al cielo? ¿No avienta la ira de Dios contra el hombre? Pienso que a esta altura de la reflexión entendemos entonces este presupuesto. El hombre ha perdido el respeto a Dios. Con su ciencia se cree que puede dominar la vida. Con su ciencia cree que puede disponer de la muerte en el momento que se quiera. Decía un religioso, un cardenal una vez, el cardenal Hofner, que el hombre contemporáneo, muy evidentemente tentado por el enemigo,
se quiere parecer a Dios, es como el mono de Dios, ¿no? Quiere manipular la vida y manipula la muerte. Ambas cosas son exclusividad de Dios, estatuto sagrado de Dios, estatuido por Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que da la vida. Y solamente yo la puedo quitar. Por otra parte, llegan a uno como sacerdote tantísimos matrimonios que desean ser papás, ser mamás y no lo pueden ser. Fíjense que allí en Guayamón llegan muchos matrimonios de esta índole a pedir una bendición. Ya intentaron muchas cosas para tener la vida, mas parece que es un misterio siempre la vida, porque Dios no permite que dos seres buenos, que podrían ser buenos papás, de repente se ven en esa esterilidad, ¿no? Uno se pregunta por qué. Y hay otros que fecundando y teniendo fertilidad, prefieren no tener. Pero fíjense que aquí encontramos distintas disposiciones del hombre. Por un lado, se busca la vida, y por el otro, no se quiere la vida. En muchos casos se busca la vida, Dios la da, la mayoría de los casos, son muy poquitos los matrimonios que son estériles. Mas los que no son estériles tienen que ser fecundos, porque eso es el mandato del Señor. Muchas veces, conversando con jóvenes parejas, dicen siempre, con mi parejita ya está bien. Una o dos personas. Uno dice, pero es que no. Porque allí tú estás disponiendo, si es verdad que tenemos que tener una paternidad responsable, no podemos limitar la vida. Ustedes saben que existen los métodos naturales de regulación de la natalidad, bendito sea el Señor, porque ha puesto en la misma naturaleza de la mujer los ciclos fecundos, los ciclos más bien de infecundidad, y eso permite pues ser papás responsables sobre la vida por venir. Pero esos métodos naturales no deben manejarse como anticonceptivos, negando totalmente la vida, porque entonces se los plantea mal, se los usa mal. Lo que nos pide la Madre Iglesia en la voz de Jesús a través de la Iglesia es la apertura a la vida. ¿Qué significa? Significa que sí, yo puedo ser responsable de los hijos para tener, mas sin embargo debo quedar siempre abierto a la posibilidad de la vida. Reconocemos que la vida es un don. Cuando nosotros nos negamos a la vida, o como aquellos que se niegan a la vida, en realidad no solo no están siendo generosos, y sí recurren a la esterilización, o recurren a drogas anticonceptivas, o recurren, lo que es peor también, al asesinato por medio del aborto. Se podría decir, para que me entiendan bien, somos ladrones. Ladrones. ¿Ladrones de qué?
ladrones de algo que es de Dios. La vida es de Dios. Le robamos a Dios. La eutanasia para sí, querida para sí, como es este caso de Hamskine, es un latrocinio, es robarle a Dios. La eutanasia para otros, como hacen ahora con niños defectuosos, es robarle el derecho que tiene Dios sobre esos seres humanos. El aborto, pues bien, somos ladrones. ¿Tú te abortarías a sí mismo? Recuerdo en este momento el caso de Benjamin Button. No sé si han visto esta película, que es hecha con la novela de Scott Fitzgerald. Y es un hombre que nace viejito y el reloj le corre para atrás a la inversa. De tal manera que de viejo va pasando a ser joven, de joven pasa a ser niño. Por un momento sería bueno que nosotros hiciéramos esta instancia de regreso progresivo de nuestro ser. Piensen en ustedes, algunos mayores, otros adultos, otros jóvenes, hay algunos niños por aquí. Hagamos el reloj no para adelante, sino para atrás. Retrocedemos, imagínate un poco hasta que llegas a estar en el seno de tu madre. Y en el seno de tu madre te haces cada vez más chiquito, la pancita de mamá se va empequeñeciéndose hasta que eres una pequeña partícula. Llegas al primer instante de la fecundación. En el momento mismo del acto conyugal, tus padres te habrán querido tener, solo Dios lo sabe, y ellos. Habrás sido objeto de un accidente en el camino de tus padres, no lo sé. Habrás sido en la existencia fruto de una violación, no lo sé. Dios lo sabe. A lo mejor has sido querido verdaderamente dentro de un santo matrimonio donde papá y mamá realmente querían la vida. Y tú estás en la vida porque fuiste querido por tus padres y por Dios. La vida es una colaboración entre Dios que la dona y los padres que han querido corresponder a ese misterio de vitalidad divina. Y que Dios de alguna forma los hizo fecundos, porque hasta eso, ¿no? La fecundidad también en los papás y las mamás viene de Dios. Si volvemos para atrás nuestra existencia, uno podría decir, pues, si mi padre y mi madre no me hubiesen querido, me hubiesen abortado, yo hoy no sería sacerdote, no estaría celebrando, no estaría hablándoles. Probablemente me habría salvado de todos mis pecados, probablemente, pero me hubiese perdido todos los instantes más bonitos que han transcurrido en mi vida sacerdotal hasta el día de hoy. Piensa en tu vida. ¿Cuántos instantes bellos? Decíamos en esa ejercitación al principio que teníamos que poner el oído a los niños de la escuela, al pájaro que canta, al perrito que ladra. Nos acostumbramos a que la existencia está, que la vida corre, se mueve, pero no nos admiramos
de lo hermoso que es la vida. Y entonces a este punto tendríamos que hablar de la espiritualidad de la existencia. Tenemos que dar gracias a Dios por vivir, porque el vivir es mucho mejor que no vivir. Si tu vida, la mía, no se hubieran desarrollado, pues el cosmos, toda la creación no sería lo mismo. Porque habría una voz, habrían unos ojos que nunca vieron la luz, habría un corazón que nunca palpitó en amor a Dios, y habrían tantas otras cosas hermosas que van imbrincadas, que van junto a la vida. Por eso cada ser humano es irrepetible, intransferible, incomunicable. Dios, cuando hizo en la pancita de la mamá a este niñito, es como que ese vientre materno se hace un molde perfectísimo de este ser humano nuevo, y no habrá otro igual nunca más. Dios que te hizo rompió el molde para siempre. ¿Cómo lo ves? Dios que te hizo rompió el molde para siempre, porque eres único, único para Él, porque te ha amado, Él te ha buscado, Él te ha conocido desde toda la eternidad, Él te ha dado la vida. No somos nadie para decir que no a la vida. Cada uno viene a ocupar una porción única en el cosmos. Es parte de la armonía del cosmos. ¿Cuántas voces le ha arrancado el hombre contemporáneo al cosmos? Por eso el cosmos se nos viene encima. Ya no canta al unísono. Miles de voces que no fueron. Miles de voces que Dios esperaba. Millones que no son. La persona es un misterio. Y fíjense que esa persona que es parte del cosmos, pareciese que es tan pequeñito pero tan importante, esa porción de microcosmos que es cada uno en particular, ocupa a su vez un lugar en la historia. No solo tiene su estatuto de vida entonces, sino un desarrollo de estatuto de vida. Viene a ocupar un lugar en la historia de sus padres, en la historia de su familia, en la historia de su pueblo, en la historia de su patria. Y he ahí la dignidad de cada ser humano. Parte del cosmos, obra de Dios, parte primordial de la historia, tiene su dignidad, y esa dignidad se debe respetar. La dignidad del hombre, es verdad que hay hombres que son más dignos que otros, no en cuanto a su naturaleza, claro está, todos somos hombres, tiene la misma dignidad la mujer que el varón, aun cuando en muchas culturas pareciese que no es así, ¿no? Por ejemplo, en China, actualmente el Estado trata de evitar que nazcan las niñas. Y eso va haciendo en el mundo asiático una desproporción tremenda de varones sobre mujeres, lo que genera machismo, lo que está generando suicidio en las mujeres, en las pocas mujeres que se encuentran.
Fíjense que cuando el hombre se vuelve contra la naturaleza se vuelve contra el hombre, ¿no? Pero no se puede manipular así la naturaleza. Cada uno gana un renombre en la vida. Por ejemplo, de todos estos niñitos que no son hoy, que podrían haber sido, podrían haberse ubicado en la historia, podrían haber tenido una historia familiar, podrían haber estudiado, a lo mejor la humanidad ha matado a cientos de Mozart, a cientos de Beethoven, a muchos artistas, a muchos científicos. Una vez me llegó un mail donde decía justamente esto, ¿no? Si tú abortaste el número 9, pues mataste a fulano de tal. Si abortaste al 11º hijo, pues mataste a fulano de tal. Todos famosos, ¿no? Que era el 11º hijo. Es decir, que todos podemos tener un espacio histórico. Fíjense lo que es un santo. La mayoría de los santos están vinculados siempre a un espacio, un sitio histórico, a una ciudad, a tal punto que muchos de ellos llevan el mismo nombre de la ciudad, como por ejemplo San Francisco de Asís, o Santa Rita de Casia, o San Antonio de Padua, o San Pío de Pietrelcina, etcétera, etcétera. Es decir, que se le asocia el nombre del pueblo porque ese pueblo se vio honorificado, dignificado por un santo. A ver si en Campeche aparecen muchos santos. San Juan de Campeche, ya se llama San Francisco de Campeche, pues tenemos que seguir creciendo en santidad. Alguna vez tiene que haber aquí un santo de renombre. Todos tenemos que buscar la santidad. Jesús ama la santidad de sus hijos, la procura. No por el hecho de ser famosos, no la debemos buscar así, sino porque de esa forma agradamos a Dios. De los millones de niños abortados, ¿cuántos santos podrían haber habido? ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos científicos? Y aun cuando fuese un hombre cualquiera, decir un hombre más, no es un hombre más por aquello que vimos, que cada uno es simplemente irrepetible. Cada uno tiene su historia, su pasado, su presente y su futuro. Luego podemos decir que se nace con la dignidad de seres humanos, pero hay otra dignidad que nosotros vamos agregando a nuestra existencia. Atención con eso. Vamos agregando una dignidad con la conquista diaria, tratándonos de mejorar siempre. Somos más dignos en la medida que vamos santificándonos, nos parecemos más a Dios. Hay una dignidad moral que se gana con esfuerzo y con tesón. Ser recto, ser justo, ser casto, ser bueno, ser religioso. Al final, fíjense que todos nosotros pasaremos. Alguna vez el Vida Fest quiera que esté con todo esto lleno, de aquí a sucesivas generaciones. Ojalá, pero todos pasamos, más siempre queda en la memoria de los hijos y de los nietos lo que fuimos. Nuestra dignidad la podemos desmerecer o merecer. En la medida que más ejemplo podamos dar, mejor es para esos hijos, más nos recordarán. Allí está la vida que se desarrolla.
Pues ustedes saben que en Argentina, de donde soy, por desgracia están las autoconvocadas, las mujeres autoconvocadas, que es algo que está pagado por el gobierno, donde ellas van a las distintas ciudades del país, se presentan, se organizan, mujeres todas, ¿no? El gobierno les paga para hacer líos. Y diría la bandera que llevan estas autoconvocadas, estas mujeres autoconvocadas, es el aborto, la legislación del aborto, el matrimonio gay y tantas otras cosas, ¿no? Pero manifiestan un odio terrible contra Cristo y su iglesia, a tal punto que se van a los templos a pintarrajear los templos con un odio satánico. Si los pudieran quemar, los quemarían. Mujeres que se desnudan en las calles frente a chicos jóvenes que defienden los templos rezando el Santo Rosario. Eso está sucediendo hoy, actualmente en mi patria. La irracionalidad, volvemos a insistir, del hombre contemporáneo. Dice el Salmo 138 algo muy bonito. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo con lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Cómo la vida se desarrolla frente a los ojos de Dios, ¿no? Cuando yo me estaba entretejiendo en el seno materno, Dios ya veía todas mis acciones y las escribía todas en el libro de la vida. ¿Cómo desarrollamos nuestras vidas frente a Dios? Volvamos a ser pequeños, a gozar de la vida. Los niños gozan de la vida. Pareciese que por delante tienen millones de años, porque ni piensan siquiera en la muerte, ¿no? Ellos viven alegremente. Por algo el Señor nos quiso decir que el reino de los cielos es de aquellos que se parecen como niños. Muchas veces cuando nos volvemos ancianitos y pintando canas como yo ya ahora, pensamos un poquito más en la muerte. Hay que pensar en la muerte en la hora final, no de manera traumática. Tenemos que tener una visión cristiana de nuestro paso hacia la eternidad. Santa Teresa, por ejemplo, decía: cada día que pasa me acerco más a mi Señor. Esa es una visión positiva, llena de esperanza de la vida. Así debe ser en nosotros. Por eso, la tercera edad, que es la que se prepara ya para el último aterrizaje, ¿no? Esa tercera edad tiene que aprender a gozar de la vida en los últimos momentos que Dios quiera concederle de vida, gozando de su casa, gozando de su marido, de su mujer, de sus nietos, recordando las cosas hermosas que Dios le ha dado, haciendo un canto a la vida hasta el final. La tercera edad que tanto tiene que enseñar a las generaciones más jóvenes. Cada paso debemos rehacerla la vida, rehacerla en el sentido de la dignidad moral, sacar de nuestras venas la maldad y poner más vida en nosotros. Fíjense que hay como dos ciudades donde se instala por un lado la vida y por el otro la muerte. El primero que fundó la ciudad de la muerte en el odio a Dios fue aquel que rechazó a su hermano, porque quien rechaza a su hermano rechaza a Dios. El primero que fundó la ciudad de la muerte fue Caín, cuando mató a Abel. Y de allí se sucedieron
múltiples muertes, como hoy se siguen sucediendo estas muertes de tantos seres humanos, pequeñitos. Ciudad de la muerte. Detrás de eso está Satanás, que clava sus garras mortuorias. Por el otro lado, la ciudad de la vida, que agradece a Dios la vida, que hace de la vida un cántico de alabanza, de alegría, porque reconoce a Dios, autor de la vida, y se reconoce a sí mismo en Dios. Parte de esta ciudad es, diríamos, la ciudad de Jerusalén, la celestial, según en el decir de San Agustín, y que comienza aquí en la tierra. Nosotros nos gozamos de la vida. ¿Por qué el título de Vida Fest? Yo me puse a pensar porque es la fiesta de la vida. Vivir la fiesta de la vida. Aquí hemos hablado en parte de muerte porque es necesario para ver si tomamos conciencia de que por ahí no va el camino y que cuando queremos edificar la ciudad de la muerte, pues esa ciudad de la muerte que edificamos se está volcando contra nosotros. El día de mañana, a lo mejor tú no podrás decidir sobre qué vida o sobre qué muerte tendrás, porque hasta eso puede manipular el hombre hoy. Recuerdo haber leído no hace mucho este ejemplo que quiero traerles ahora en el recuerdo. Un viejito estaba viendo jugar a su nieto que estaba recogiendo sus juguetes y los estaba contando, 1, 2, 3. Y el viejito le dice, ¿estás contando tu juguete? Sí, abuelo. ¿Cómo se llama eso? No sé, abuelo. Se llama inventario. Estás haciendo un inventario de los juguetes, es decir, los estás contando para ver si te falta alguno. Pues yo con mi edad, hijo, también he hecho mi inventario. Un inventario largo porque tengo muchos años. Tú cuentas juguetes, yo cuento años. Muchas cosas buenas tengo que agradecerle a Dios, pero también muchas cosas malas. En este inventario, 52 años que vivo sin haberme casado por la iglesia con mi mujer. He perdido 3 trabajos por mi mal carácter y a causa de eso también muchos amigos he perdido en la vida. En este inventario de la vida tuve 3 abortos, propiciamos con mi mujer, y todas estas cosas me duelen profundamente en el corazón. Pero en este inventario de la vida, le dice el abuelito al nieto, he decidido corregir las cosas. He decidido casarme, he decidido pedirle perdón al Señor hasta morir por los 3 abortos. He decidido también llamar por teléfono a los amigos que todavía algunos de ellos viven para pedirles perdón por aquellos momentos en los cuales yo me he comportado mal y los he perdido como amigos. Y ese hombre estaba cambiando su vida y la gracia de Dios lo estaba tocando en su corazón. Y así es. Todos nosotros tenemos que hacer nuestro inventario. Es tan bonita la vida. Es tan hermoso ver cómo los jóvenes se preparan bien para vivir el sacramento del matrimonio. Bien, porque si ya se hacen mal las cosas en el noviazgo, pues ya les aseguro que el día de mañana en el matrimonio tendrán que hacer un inventario malo. Y hay que evitar hacer inventarios malos. Hay que cantarle a la vida todo el tiempo. Sí, Dios te da las posibilidades de hacer las cosas bien,
¿Por qué la vamos a hacer mal? Cantemos a la vida. Vida Fest. Aunque seamos viejos, quisiera por último traerles 3 ejemplos. Medio un poco rápido porque ya se fue el tiempo. En esta época necesitamos muchos testimonios de vida. Y les voy a hablar de uno que militó en la ciudad de la muerte y después militó en la ciudad de la vida. Militó tanto en la ciudad de la muerte que hizo alrededor de 75,000 abortos. Se llama Bernard Nathanson. Su lugar de origen, Estados Unidos. Era médico, conformó una especie de liga nacional en pro del aborto, NARA. Y se dedicó a militar, además de haber practicado él personalmente los abortos en una de sus amantes por 2 veces. En las clínicas abortivas ahí en Nueva York se dedicaba a hacer abortos. 75,000 abortos, hasta que se le ocurrió, por esas curiosidades de la ciencia, filmar lo que sucedía dentro de la pancita de una mamá cuando se estaba abortando. Y veía cómo ese niñito se defendía como podía dentro del seno de la madre de esas agresiones. Ese film se ha pasado en distintos países, se ha llevado inclusive a senadores y ministros para que evitasen de legislar la ley del aborto. Imagínense que este hombre que descubre a través de esta investigación científica la realidad de la vida quedó impactadísimo. Y comprendió que no podía dedicarse más a eso. Y comprendió que tenía que hacer entender en Estados Unidos, que ya se había declarado en algunos estados la ley del aborto, comprendió que tenía que militar contra eso. Acercándose al catolicismo, tuvo la feliz gracia de poder ser bautizado en la iglesia de San Patricio por el cardenal O'Connor, y fue maravilloso para él ese instante, porque piensen ustedes, si nosotros creemos en que el bautismo nos hace nacer de nuevo, todos sus pecados quedaron sepultados. Aun cuando hayan sido miles de asesinatos, Jesús perdona los pecados a aquellos que resuelven cambiar de vida, aunque en una misma persona hayan habido miles. Y eso estimula muchísimo, porque yo sé, porque soy confesor, lo que sufren las madres que han abortado alguna vez conscientemente. No duden del perdón de Dios, nunca. Nathanson recibió ese perdón de Dios. Llorando con lágrimas, dijo unas palabras muy emotivas ahí en la iglesia de San Patricio, agradeciendo a todos los grupos pro vida que se juntaban a rezar para que todos aquellos que eran postuladores de la muerte a través del aborto cambiasen. Y gracias a las oraciones de esos grupos pro vida, él decía, han logrado mi conversión. Miren qué hermoso. Así que el valor de la oración es inmenso. Primer ejemplo que les pongo. El segundo, creo que es un ejemplo muy a mano para todos ustedes, y que es de quien preside este Vida Fest, que es nuestro próximo santo, Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un hombre lleno de esperanza. Le tocó ver miles de muertes en la guerra.
Y sin embargo, fue el hombre de la esperanza, el hombre que nos llamó, nos convocó a todos a gritar a un mundo sordo: Cristo vive, Cristo es nuestra esperanza, a evangelizar con el evangelio de la vida. ¿Dónde están los católicos hoy de Campeche que tendrían que llenar este lugar? Cristo es la esperanza del mañana. Los jóvenes, qué bueno sería que lo tomen como bandera a Juan Pablo II. Saben ustedes cuánto los amaba a todos los jóvenes, porque veía brillar las esperanzas y los ideales en todos los corazones juveniles. Háganse testigos de la esperanza. Militen por la ciudad de la vida. Canten a la vida. En un mundo lleno de muerte, canten a la vida y venzan la muerte con la vida, como hizo Cristo al resucitar. Defender la vida. Y el último ejemplo es muy querido para mí, y es la beata, también grandiosa, Madre Teresa de Calcuta. Un artista de la vida, podríamos decir. Cantó a la vida todo el tiempo porque estaba llena de Dios. Y no le temía a nadie, ni a los poderosos más grandes del mundo. Como ustedes saben, recibió el Premio Nobel de la Paz, y por eso, por esas cosas, tenía que estar invitada en algunos lugares, a lo mejor indeseablemente, pero como tenía el Premio de la Paz, había que invitarla a Madre Teresa. Y en Estados Unidos, frente a Bill Clinton y al vicepresidente Al Gore, ella hace un testimonio elocuentísimo de la vida. ¿Con qué cara, señor presidente, vamos a hablar al mundo de paz si aquí en Estados Unidos se están matando a los niños? Ya está todo dicho. Por eso, esta mujer aparentemente frágil, pero con todo ese gracejo celestial, nos invita también a militar por el camino de la vida, especialmente los jóvenes, que podamos, con estos grandes ejemplos de Nathanson, el gran apóstol de la vida, cuando lo fue de la muerte en su momento, de Juan Pablo II y de la Madre Teresa, que a todas aquellas madres que no querían tener sus niños le decían: démenlo a mí, yo los criaré. Yo los voy a ubicar con buenos papás. Mientras tanto, yo seré la mamá adoptiva. ¡Qué mujer grande! El corazón de la mujer ha sido especialmente hecho para la vida. Defiendan, mujeres, la vida. Nos acercamos, porque la mayoría de aquí, pienso yo, somos de misa más o menos dominical. Hemos comenzado el tiempo del Adviento, y ustedes saben que en el tiempo del Adviento nos preparamos para la Navidad, y en la Navidad viene el niño de la paz y el niño de la vida. Nos viene a traer vida Jesús. Quisiera que esta vez, además del corazón de María, pudiésemos entender la vida desde San José, porque San José se encontró con la vida que crecía en el vientre de María, y él se preguntaba: ¿pero cómo puede ser esto? Desde el misterio y desde la prueba de San José, cada vez que veamos a una mujer encinta, que podamos testificar el misterio de la vida. Es otro Cristo el que viene.
desde ese corazón, y si tenemos duda, pedirle a San José para descubrir cada vez más el misterio, el milagro, ese maravilloso don que Dios da a los hombres, sin merecerlos. Y ustedes que caminan por la vida, pues agradezcan este don tan precioso a Dios, nada más.